Para los que no vinisteis ayer a la presentación, ¿vale? Esta es una asignatura que va a tratar sobre el desarrollo de aplicaciones web, ¿vale? Las aplicaciones web en realidad no tienen nada de especial que no sepáis ya, ¿vale? Sabéis de redes, sabéis de programación, sabéis de base de datos, algunos vais a empezar ahora a ver técnicas de experiencia de usuario, interacción persona-ordenador, pero de alguna manera la base informática ya la tenéis, ¿vale? Esta asignatura es un poco diferente a las demás en el sentido de que se centra en hacer un tipo de aplicación específica con todo eso que habéis aprendido a lo largo de la carrera, ¿vale? ¿Por qué una asignatura dedicada a las aplicaciones web? Bueno, como veremos ahora, en realidad la web no lleva tanto tiempo existiendo, ¿vale? Internet sí que es una tecnología que lleva muchos años, pero la web como tal es relativamente reciente. Lo que ocurre es que debido a sus características ha desplazado radicalmente el tipo de aplicaciones que se desarrollan, ¿vale? Durante muchos años, en este país sobre todo, las aplicaciones que se realizaban eran aplicaciones de escritorio, aplicaciones empresariales, ¿vale? En cambio, las aplicaciones web presentan muchísimas ventajas de cara a la distribución de esas aplicaciones para los usuarios, ¿vale? Una aplicación web, como sabéis, no se tiene que instalar en el ordenador del usuario, es segura, es decir, no puede incorporar ningún virus, se actualiza sin que el usuario intervenga, ¿vale? Y más recientemente tiene la ventaja de que una aplicación web se puede utilizar desde múltiples dispositivos, ¿vale? El teléfono móvil, la tableta, el PC, etcétera, ¿vale? Entonces, estas características, junto con la popularización de la red de banda ancha en Internet, ¿vale? Con la popularización de que todos en su casa o todos en su móvil tengan una tarifa de datos, ha popularizado enormemente las aplicaciones web, ¿vale? Por eso en el plan de estudios, los últimos grados que se han aprobado, que vosotros sois una de las primeras promociones, se ha decidido dedicar una asignatura exclusivamente al desarrollo de aplicaciones web, ¿vale? También, desde el punto de vista laboral, os puede interesar mucho. Hay un alto porcentaje de trabajos, sobre todo nuevos trabajos, que tienen como objetivo el desarrollo de aplicaciones web, ¿vale? En este país, a diferencia de otros países, en este país normalmente se hace informática de servicios, es decir, una empresa contrata a otra empresa para que le haga un determinado software para su organización. O bien una empresa, una gran empresa, no sé, Sanitas por ejemplo, tiene un departamento de informática propio que desarrolla aplicaciones para la organización, ¿vale? España no es un país de productos en el que las empresas saquen un producto tipo Facebook o tipo Twitter que la demás gente utilice, sino que en la gran mayoría de casos es un país de servicios, ¿vale? Hacemos software para otras empresas. Y hay un alto porcentaje de ese software que es tipo web, ¿vale? No quiere decir que no haya aplicaciones de escritorio, no quiere decir que no haya juegos, ¿no? Pero hay un alto porcentaje que son aplicaciones web, ¿vale? Entonces las aplicaciones web, debido a que son tan populares, han evolucionado muchísimo en los últimos años y han proliferado muchísimas tecnologías diferentes, ¿vale? Entonces, en esta primera parte de la asignatura, la parte teórica, el objetivo es que hagamos una visión general, una panorámica global a todas esas tecnologías, todas esas técnicas, etcétera, ¿vale? Yo digo muchas veces que es como una sopa de letras, ¿vale? Porque en realidad hay miles de millones de acrónimos y si no estás un poco al día te pierdes, ¿vale? Durante muchos años JavaScript era un lenguaje de programación que servía para añadir dinamismo en el cliente, en el navegador web. Bueno, pues ahora también vale para hacer cosas en el servidor, por ejemplo, ¿vale? Hay muchas librerías, una librería que era popular hace unos años, pues ahora ya no es popular y está en desuso, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo sepáis también porque aunque lo habitual es que vosotros no elijáis las tecnologías que se van a utilizar en un proyecto, lo habitual es que ese tipo de cosas os las den impuestas, sí que está bien que vosotros tengáis un poco en cuenta qué cosas se están utilizando, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Vamos a seguir este esquema. Primero una introducción así general al tema, luego vamos a ver una evolución histórica de la web. Es importante, la evolución histórica es importante porque ha marcado mucho qué es lo que tenemos ahora, ¿vale? Me imagino que todos conoceréis Flash. Bueno, pues Flash ya no se usa, Flash está muerto ya prácticamente, ¿no? Y solo hace 2 o 3 años que Steve Jobs dijo que Flash no era una buena tecnología para la web, ¿no? Entonces, la historia ha marcado mucho lo que tenemos hoy y es muy importante para saber por qué hoy es como estamos, ¿no?
Luego haremos un repaso a los navegadores y los servidores web. Hace unos años había bastante conflicto en el tema de navegadores. Pasaba una cosa curiosa, ¿no? Microsoft, gracias al monopolio que tenía en sistemas operativos, obligaba, entre comillas, a los usuarios a utilizar Internet Explorer, ¿vale? Luego lo veremos un poco más en detalle, pero tuvo ciertos problemas con la legislación por temas de monopolio. Pero sobre todo tuvo un problema con los desarrolladores y con los usuarios, y es que el Internet Explorer no se basaba en los estándares de la web. Internet Explorer interpretaba las páginas a su manera, ¿no? Entonces esto dificultaba mucho la creación de aplicaciones web, de sitios web, porque tenías que hacer la aplicación web específicamente para Internet Explorer 6 sobre todo, ¿vale? Entonces eso provocó lo que se vino a llamar la guerra de los navegadores, problemas legales, etcétera, ¿vale? En el tema de los servidores web, en realidad no hay tanto problema, porque de alguna manera cualquier organización que quiere publicar una página web puede decidir la tecnología que quiere para poner su servidor web, ¿vale? Pero sí que veremos unos cuantos servidores web para que os vayan sonando y para que tengamos una visión general. Y luego, por último, el último tema es cómo podemos entender la web o las aplicaciones de Internet en los dispositivos móviles. Porque pasa una cosa curiosa, ¿no? La web ha venido a sustituir a todas las aplicaciones de escritorio. Ya prácticamente nadie se instala cosas en el PC, ¿vale? Te instalas el Word o la herramienta ofimática que toque, te instalas el navegador y poco más, ¿vale? Y si acaso, por ejemplo, nosotros los informáticos nos instalamos el entorno de desarrollo, pero poco más. No hay mucho software que nos instalemos, porque hay una gran cantidad de servicios que utilizamos desde la web directamente, ¿vale? Pero en cambio los móviles ha pasado un poco lo contrario, ¿no? Debido a las limitaciones que tenía la web en los dispositivos móviles y debido a la innovación que había en los dispositivos móviles, ¿no? Los interfaces táctiles, los interfaces de usuario adaptados a los distintos tamaños, se han popularizado mucho las aplicaciones nativas, ¿vale? Aunque no es el objetivo de esta asignatura, nosotros no desarrollamos aplicaciones móviles, pero sí que vamos a ver qué relación tiene la web en los dispositivos móviles, ¿vale? Si es una web normal, si es una web especial, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a seguir estos puntos que están aquí en la transparencia. Por un lado, bueno, me imagino que ya todos sabéis por las asignaturas de redes, ¿no?, que Internet no es lo mismo que la web, ¿no? Internet, que es una red de ordenadores simplemente. Se le llama Internet porque inicialmente, en sus inicios, era un mecanismo para interconectar diferentes redes, ¿vale? Cuando nació Internet, pues había redes, por ejemplo, la red de esta universidad, la red de las universidades americanas, la red del gobierno americano. Entonces Internet era un mecanismo para conectar todas esas redes entre sí. La web, que se empezó a llamar World Wide Web, es el protocolo, son las tecnologías que permiten navegar por Internet, ¿no?, que hacen lo que son las páginas de Internet. Y como vamos a ver, Internet es muchísimo más antigua que la web. La web se popularizó mucho después. De hecho, el correo electrónico, por ejemplo, nació prácticamente con la llegada de Internet, y la web nació a principios de los 90, ¿no? Y luego vamos a ver las diferencias sutiles que hay entre página web, sitio web y aplicación web, ¿no? Porque muchas veces se utilizan indistintamente todos estos términos y conviene tener clara la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectados que utiliza la familia de protocolos TCP/IP. Cosas importantes: descentralizado. O sea, el objetivo de Internet cuando se diseñó era la época de la Guerra Fría, y los americanos querían evitar que si los rusos pues realizaban un ataque a América, no pudieran romper el servidor central, ¿no? ¿Por qué? Porque lo típico en aquella época era tener un único servidor central y muchos terminales conectados a ese servidor central, ¿no? Entonces, el hecho de que fuera descentralizada la red la hacía más tolerante a ataques militares, ¿vale? Interconectadas, por eso de Internet, y la familia de protocolos TCP/IP. Ya sabéis el tema de los protocolos, ¿no? En realidad TCP/IP no es un protocolo, son dos, ¿no? También está el UDP, también, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, conceptualmente es como una red lógica única, en el sentido de que las máquinas accesibles por Internet tienen una dirección IP global, IP versión 4 o IP versión 6 para el futuro, es de alcance mundial. Y lo que pasa es que hay multitud de redes físicas heterogéneas. Pues ya sabéis que si tienes el móvil,
Con 3G pues te conectas a través de un tipo de tecnología muy diferente que si utilizas Wi-Fi, que es muy diferente también a que si utilizas Ethernet, ¿no? ¿Vale? Entonces ese tipo de detalles desde un punto de vista conceptual nos importan poco, ¿no? Bueno, lo que os digo, se remontan al 69 cuando se estableció la primera conexión de computadoras conocida como ARPANET entre 3 universidades en California y una en Utah, en Estados Unidos. Ya sabéis que los americanos son los que inventan todo, ¿vale? A ver, Internet tiene muchos servicios, ¿vale? Nosotros prácticamente utilizamos dos, simplemente dos, ¿vale? Que es la web y el correo electrónico, prácticamente, ¿no? Pero tiene mucho más servicios, el FTP. ¿Alguien ha utilizado FTP de aquí? Levanta la mano, por favor. Sí, algunos, pero veis, no todos, porque FTP ya prácticamente no se utiliza. Tú quieres transmitir un fichero y o le subes a Dropbox o le mandas por correo, ¿no? Pero FTP es una técnica que ya no se utiliza tanto, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Internet no es lo mismo que la web. Antes se utilizaba el acrónimo, sobre todo World Wide Web, www o 3W, ¿vale? Pero como es bastante difícil de pronunciar, pues la gente ya dice la web directamente y ya está, ¿no? Entonces, ¿qué es la web? Pues la web es el conjunto de técnicas y de protocolos que permiten el concepto de navegar, ¿no? De ver un documento, visualizar un documento, pinchar en un enlace, que al pinchar en un enlace se cargue el documento asociado, etcétera, etcétera. Esa es la web, ¿no? Entonces, lo que os decía, ¿qué protocolos existen en la red, en Internet? Bueno, pues el correo electrónico. Si estáis un poco puestos en la materia, sabéis que el correo electrónico en realidad no es un protocolo, hay 3 protocolos diferentes. Hay 2 protocolos para consulta de correo, que es el POP3 y el POP3 y el IMAP, ¿vale? Son 2 protocolos de consulta diferentes, y el SMTP, que es el protocolo de envío, ¿vale? Esto lo tenéis que conocer si habéis configurado un cliente de correo en el PC, pero es que cada vez es bastante habitual que la gente no utilice clientes de correo y se conecte vía web, ¿no? Hotmail, Gmail o lo que toque. La transmisión de archivos, ya os digo, FTP. SSH se utiliza algunas veces para transmitir archivos, sobre todo SSH se utiliza para la conexión remota. Esto sí que se sigue utilizando mucho también, ¿vale? El SSH. Para mensajería instantánea, IRC. ¿Alguien ha utilizado alguna vez IRC? Menos, ¿vale? 5 personas han utilizado IRC. IRC es el chat de hace 20 años, ¿vale? Cuando no había Messenger, cuando no había Gtalk, cuando no había WhatsApp, el chat era IRC, ¿vale? Era un protocolo específico y era un protocolo abierto, un protocolo estándar. Ahora ya no, ahora WhatsApp tiene su propio protocolo, Messenger tiene el suyo propio. Gtalk, por ejemplo, el sistema de chat de Google Hangout, que se llama ahora, utiliza un protocolo abierto que es el XMPP, ¿vale? Para transmisión de contenido multimedia, pues hay una serie de estándares también que se utilizan relativamente poco, pero bueno, cada vez se utilizan más. Para conexión remota gráfica, el VNC, etcétera, ¿vale? Lo que os quiero decir con esta transparencia es que hay un conjunto de protocolos, que hay un conjunto de servicios, lo que pasa es que están eclipsados posiblemente por la web, ¿vale? No tengo los datos en la cabeza, pero me atrevería a decir que el 95% o el 98% del tráfico mundial es de web, es por HTTP, ¿vale? HTTP, como veremos ahora, es el protocolo que gestiona la red, que se utiliza en la web, perdón, y todos los demás pues sumarán el 2-3%, ¿vale? Bueno, entonces, World Wide Web se puede traducir como una tela de araña o telaraña mundial, ¿vale? Y su acrónimo es 3W, como ya conocemos, de ahí que en la gran mayoría de las URLs, que también ahora veremos lo que es, aparezca 3W, ¿vale? ¿Es obligatorio? No es obligatorio, es simplemente pues una convención, ¿no? El que lo inventó lo quiso así. Ya os digo, el acrónimo está en desuso, normalmente hablamos de la web. Incluso las propias URLs, incluso las propias direcciones de internet, hay veces que ya ni aparece el 3W y puedes poner directamente el nombre del dominio, .es, .com, etcétera, ¿no? Entonces, ¿realmente qué es la web? Bueno, pues la web es un sistema de distribución de contenido, ¿vale? Lo que dice aquí, de información basado en hipertexto. Sobre todo la clave de internet es que los documentos están enlazados entre sí a través de links, ¿vale? Ahora eso ya no nos parece tan relevante, ahora eso ya no es
tan importante, ¿no? Porque ahora nosotros cuando hablamos de la web, pues pensamos prácticamente en una aplicación, en un programa, ¿no? Porque tú tienes botones, pinchas, tienes formularios, etcétera. Pero al principio la web se ideó como si fuera eso, un conjunto de documentos, ciertos elementos de los documentos están hiperenlazados con otros documentos y al pinchar en ese enlace se abre ese documento, ¿no? Eso fue la web. Por así decirlo, el creador de la web, que veremos ahora, el Tim Berners-Lee, quería hacer una cosa como lo que hoy es la Wikipedia, ¿vale? La Wikipedia es una gran cantidad de información y hay muchos términos relacionados entre sí, ¿no? Pues él cuando diseñó la web tenía, por así decirlo, un poco en mente lo que es la Wikipedia. Luego en realidad todo ha evolucionado mucho y ahora esa esencia original pues ya prácticamente no queda o queda bastante oculta, ¿no? Pero originalmente era eso. Entonces, bueno, aquí la clave también es que tú tienes un navegador web en la máquina del cliente y entonces con ese navegador web el usuario visualiza sitios web compuestos de páginas web que contienen texto, que pueden estar enlazadas a imágenes, que pueden tener vídeos o que pueden tener contenido multimedia, ¿no? Y navega a través de hiperenlaces, de links, ¿vale? Estos dos son los culpables que tengamos hoy página web. Tim Berners-Lee es este hombre y Robert Cailliau en el 92, ¿vale? Bueno, la inventaron en el 89 y publicaron sus trabajos en el 92, ¿vale? No había web en el 92, ¿vale? Esto es importante porque ahora tú te crees que ya ha habido web toda la vida, ¿no? Cuando se celebró Barcelona 92, aquí en España, cuando se celebró la Expo 92, no había web. No es que no se usara en España, no, es que no había, no existía, ¿vale? No había forma de conectarse a Internet a buscar información, porque no estaba inventada la web. Internet sí que estaba inventado, ¿vale? Pero no la web. Bien, entonces, aquí lo importante, vamos a hablar ya un poquito de conceptos más técnicos, ¿no? Vamos a ir bajando un poco el nivel de abstracción. El navegador web visualiza páginas web que se descargan de un servidor web, ¿vale? También tenéis que tener en cuenta una cosa. Antes los ordenadores no estaban conectados a Internet, ¿vale? Bueno, no estaban conectados ni en red. El Windows 3.1 no tenía soporte de red. Es decir, si tú tenías un PC con Windows 3.1 no le podías conectar a otro ordenador, no se podía, ¿vale? Hasta que no salió Windows 3.11 no se podían conectar los ordenadores en red. Tú no podías conectar dos ordenadores entre sí para transmitir información, ¿vale? Entonces, cuando se publicó el concepto de la web, todo era muy novedoso. ¿Qué es eso de un programa que está instalado en un ordenador y tú metiendo texto y haciendo clic, 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 te vas descargando poco a poco información? Todo esto era muy raro, ¿no? Ahora todo nos parece normal porque estamos muy acostumbrados a ello, ¿no? Pero al principio era bastante innovador. Las páginas web tienen un formato... A ver, las páginas web en sí tienen un formato HTML, ¿vale? Lo que pasa es que también se pueden estilar, los componentes de la página pueden tener estilo, colores, tamaños, posición, etcétera, etcétera, a través de hojas de estilos en cascada, ¿vale? Las hojas de estilos en cascada inicialmente estaban incrustadas dentro del propio documento HTML, pero poco a poco se fueron sacando del documento HTML y se fueron incorporando en otros documentos aparte, en otros ficheros aparte, ¿vale? No nos vamos a meter mucho en los detalles sobre el HTML y CSS porque ya tenéis ciertos conocimientos de la asignatura fundamental de la web y sobre todo porque estamos dando una visión general. Ya tendremos tiempo a lo largo de la asignatura de meternos en HTML y CSS, ¿no? Entonces la parte importante es que tienen enlace a otras páginas y a contenido multimedia, ¿no? Porque las imágenes habitualmente no están incrustadas en el propio HTML, sino que están enlazadas, ¿no? Y es el navegador el que se encarga de descargarse el HTML, determinar que estás enlazando a imágenes y luego se descarga posteriormente las imágenes, ¿no? El protocolo con el que se permite esta descarga de página web desde el servidor web es el protocolo HTTP, ¿vale? El protocolo de transferencia de hipertexto. Ya sabéis que un protocolo es un conjunto de reglas que se utilizan para la comunicación entre dos dispositivos electrónicos, ¿vale? También hablaremos un poquito más adelante del protocolo HTTP, pero el protocolo HTTP es un protocolo cliente-servidor en el que hay un servidor y hay un cliente. El puerto por defecto del protocolo es el 80, ¿vale? Y normalmente cuando tú utilizas el protocolo HTTP, el cliente hace una petición solicitando un recurso al servidor y el servidor
envíe una respuesta al cliente con el recurso solicitado o con un código de control indicando que el recurso no está disponible o se ha movido temporalmente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas páginas se identifican con un nombre único llamado dirección web, pero dirección web no es un término técnico, ¿vale? Sino que técnicamente se definen como la URL, ¿no? Como el Universal Resource Locator, ¿no? El localizador universal de recursos. Y también esto fue una innovación porque la URL incorpora dentro de una cadena de texto la información de la localización del servidor donde está el recurso y la información de dónde está el recurso dentro de ese servidor, ¿no? Entonces tú con una cadena de texto que se puede copiar, que se puede enviar por correo, que se puede pegar en un documento, tienes acceso a una información, ¿vale? Sin necesidad de saber muchos aspectos técnicos de dónde está esa información situada físicamente, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver la página web. Una página web es un documento electrónico, así se ideó. El HTML está inspirado en un formato llamado SGML, del que también aparece luego el XML, que me imagino que este tipo de cosas las veréis en la asignatura. Pero bueno, independientemente del origen, al final una página web podemos considerar que es un documento electrónico que está pensado especialmente para que sea visualizado en un navegador web, ¿vale? Contiene textos y gráficos y contenido multimedia y sobre todo contiene hiperenlaces integrados en el texto que permiten al usuario navegar o acceder a diferentes páginas relacionadas entre sí, ¿vale? Hay toda una teoría por detrás de esto, ¿vale? Una teoría de mapa mental, ¿vale? En el sentido de que cuando Tim Berners-Lee se inventó el tema este de la web, lo que quería era una nueva forma de relacionar los conceptos. Un libro es una estructura lineal, ¿no? Que tú consultas de principio a fin y a lo mejor tienes un índice para echar un vistazo. Pero esa estructura lineal, pues desde un punto de vista semántico, es un artificio, por así decirlo, porque la información no es lineal, simplemente que hay muchas relaciones entre sí. Por eso os decía que penséis, cuando estemos hablando de lo que fue la web cuando se ideó, que penséis un poco en la Wikipedia, ¿no? Tú tienes páginas y a medida que vas leyendo el contenido de esas páginas, pues te van surgiendo conceptos nuevos que si pinchas te abren otras páginas, ¿no? Pues esto es igual. El hipertexto es una manera de organizar la información que te permite enlazar conceptos según van saliendo, ¿no? Entonces, lo que os digo, aunque ahora mismo nosotros veamos la web como una manera de hacer aplicaciones, en realidad cuando se ideó como una forma de hacer un libro avanzado, por así decirlo. Entonces, lo que os digo, ¿no? Las páginas web tienen extensión HTML o XHTML, ya sobre todo HTML, ¿no? Están escritas en un formato de marcado textual. También aquí empezó a haber un cambio de tendencia, ¿vale? Vosotros habéis estudiado la carrera, en bastantes asignaturas habéis utilizado el protocolo binario, ¿no? Bueno, protocolo binario. Habéis utilizado la codificación binaria, ¿vale? Hay muchos ficheros en informática que se codifican en binario. Hay muchos protocolos que van en binario, ¿no? Que se trabaja con bytes. Bueno, cuando se popularizó Internet, en vez de utilizar protocolos binarios, se empezaron a utilizar protocolos de texto. Todo va en texto. Entonces, a mí al principio, yo cuando lo aprendí me sorprendí un poco, ¿no? Yo decía, ¿por qué utilizamos el texto si es un desperdicio de recursos, ¿vale? Incluso los espacios que tú metes en un fichero HTML se transmiten. Y yo decía, bueno, ¿y por qué eso? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues sobre todo tiene la ventaja de la interoperabilidad. Os parecerá una tontería, pero hacer que dos sistemas informáticos, cada uno hecho en una organización diferente, en un país diferente, para hacer que esos dos sistemas informáticos se entiendan entre sí, ¿vale? Pues es bastante complicado, ¿vale? De hecho, no sé si sabéis que hay determinadas formas de transmitir información en la red, que es el Big Endian o el Little Endian, ¿no? Que es el tema de que hay veces que está el byte más representativo antes y hay otras veces que está el byte más representativo después, ¿no? Dependiendo de la arquitectura, dependiendo de la red, dependiendo de no sé qué. Bueno, pues todos esos micro detalles al final hacen que la interoperabilidad sea muy complicada entre sistemas. Entonces, cuando la gente empezó a hacer protocolos de Internet, dijo, mira, vamos a ver, aunque eso suponga un desperdicio de espacio, prefiero que los protocolos sean textuales, porque si los protocolos son basados en texto, si los protocolos tienen letras, va a ser más fácil que ordenadores fabricados o software fabricado por organizaciones diferentes sean capaces de enterarse entre sí, de coordinarse entre sí, ¿vale?
Y curiosamente el HTML es textual. Cuando un fichero de Word es binario, tú no lo puedes abrir porque ahí no hay nada. En cambio un documento HTML es textual. El protocolo HTTP también es textual, es decir, tú te puedes poner a ver la información que se transmite y puedes leer completamente la información que se está transmitiendo, ¿no? Entonces todo eso facilita la interoperabilidad. Lo que os decía antes, ¿no? El documento HTML marca la estructura y el documento CSS, que puede ser un documento aparte o puede estar la información integrada en el documento XML o HTML, perdón, da el formato, ¿no? Colores, tamaños, tipos de letra. También aquí ha evolucionado mucho Internet, ¿vale? Me atrevería a decir que más que en HTML, ¿vale? HTML prácticamente está inalterado desde el principio, ¿vale? HTML, la estructura de body, las cabeceras, los párrafos, todo eso no ha cambiado prácticamente nada desde el 90 que se inventó. Lo que ha evolucionado muchísimo ha sido el CSS, ¿no? La capacidad de dar estilo a la información. Ahora habéis visto que en las páginas web están muy de moda las sombritas, las animaciones, todo eso, ¿no? Pues todo eso se consigue con CSS. Tú simplemente pones shadow a una propiedad y el navegador de internet automáticamente te pone una sombra al texto, ¿vale? Sin necesidad de utilizar pues técnicas como antes, ¿no? Antes lo que se hacía hace unos años era que tú te ibas al Photoshop o cualquier aplicación de retoque fotográfico, le ponías una sombrita, cogías, lo exportabas como imagen en vez de como texto, ¿no? Bueno, y luego puedes enlazar imágenes en formato JPEG o PNG, ¿vale? ¿Sabéis la diferencia entre los dos formatos? Más o menos la diferencia fundamental es que el JPEG tiene pérdida de calidad y el PNG no, ¿vale? El PNG soporta transparencias y el JPEG no, ¿vale? Entonces puedes elegir uno u otro. Bueno, venga, vamos a ir rapidito porque, a ver, estoy yendo relativamente lento en esta parte, ¿vale? Porque sí que me gustaría que muchas de las ideas que tenéis sobre la web, ¿vale? Pues para que sepáis de dónde vienen y por qué vienen, ¿no? Y por qué se llaman así, porque eso nos va a ayudar luego a entender muchas de las tecnologías actuales, ¿no? Vale, entonces, ¿qué es un sitio web? Bueno, pues aquí empezamos con los problemas, ¿vale? La gente ya no se pone de acuerdo en qué es un sitio web. En realidad, pues es una colección de páginas web relacionadas entre sí, pero relacionadas entre sí, por ejemplo, el sitio web de la universidad, pues el sitio web de la universidad, a lo mejor te pones a pensar y en realidad la universidad tiene muchos sitios web, ¿no? El sitio web de la asignatura, el sitio web de la escuela, el sitio web de la universidad, el sitio web de delegación de alumnos, el sitio web, ¿vale? Entonces, en realidad no hay un consenso en lo que significa sitio web, ¿vale? Es conceptualmente un conjunto de páginas relacionadas entre sí. ¿Qué tipos de sitios web conocéis? Pues en realidad cualquiera, ¿no? Porque prácticamente cualquier cosa se puede poner como un sitio web. Desde una red social, yo qué sé, Google Docs, que es un editor gráfico, vamos, de texto colaborativo, Gmail, hay páginas web corporativas de empresas, hay blogs personales, hay todo lo que queramos, ¿no? En realidad prácticamente cualquier cosa se puede meter como si fuera en un sitio web, se puede hacer un sitio web, ¿no? Entonces el sitio web en inglés se denomina website, ¿vale? Lo veréis mucho cuando estemos hablando en inglés. Lo que pasa es que si tú buscas website en la universidad, pues en realidad es un poco raro, ¿vale? Si en el diccionario de la Real Academia de la Lengua traduce web, por ejemplo, por red. Si tú buscas web en la RAE te pone que es una red, ¿vale? En realidad no es una red, por lo que estamos hablando, ¿no? Una cosa es la red y otra cosa es el protocolo por encima. Hay veces que se utiliza página web para querer referirse al sitio web al completo, ¿no? Pues lo típico, la página web de la universidad, la web de la universidad, ¿vale? Aquí somos bastante laxos en el lenguaje. Hay veces que se habla de portal ya no se oye tanto, antes se oía más, ¿vale? Pero ahora portal, yo creo que ya no se utiliza prácticamente, ¿no? Bueno, y vamos a centrarnos en las aplicaciones web, que es un poco lo que nos interesa ahora. Claro, al final todo esto la web, el HTML, el CSS fue evolucionando, ¿no? Al final los usuarios y los desarrolladores querían dar más potencia a esos documentos. En realidad eran documentos, no eran otra cosa, ¿no? Pero se dieron cuenta de que les interesaba añadir cierto dinamismo. Cuando hablamos de dinamismo en la web, pues estamos hablando de partes de esa web que se generan de manera dinámica. Al principio empezaron con contadores. La gente quería tener la capacidad de poner un pequeño contador, ¿no?, de visitas. Esa era la primera parte dinámica que se empezó a introducir, ¿no? Y a partir de ahí pues se fueron desarrollando las técnicas hasta lo que hoy conocemos, ¿no?, que son auténticas aplicaciones web.
Entonces, al principio sobre todo, tú cuando querías hacer una web, front page, ¿sabéis lo que es? ¿Os suena? Más o menos, ¿no? Front page era como el Word. En realidad tú hacías una página web como haces un documento de Word, ¿vale? Como haces un documento de texto. Ese era un poco lo que era la web al principio. Y entonces de ahí aparece el nombre estático, en el sentido de que no cambia, no se mueve. No... Si tú consultas 8 veces la misma página web, tenías el mismo contenido, ¿no? Pero en cambio empezaron a ser cada vez más dinámicas. Había cierta parte del contenido que no estaba guardado en un fichero, sino que se generaba dinámicamente cada vez que se hacía una petición, ¿no? Pero ya os digo, partes muy pequeñas, ¿no? Por ejemplo, el contador de visitas, si acaso cambiar la fecha, o a lo mejor cambiar la imagen de cabecera, ¿no? Que bueno, pues a lo mejor tenías 4 o 5 imágenes y se seleccionaba aleatoriamente una imagen que mostrar en cada petición, ¿no? Perl fue un lenguaje muy utilizado para hacer estas pequeñas incorporaciones dinámicas a las web. ¿Por qué? A ver, también hay que remontarse un poco a los lenguajes de programación, ¿vale? Hace unos años no había Java tampoco, no había lenguajes que fueran interoperables, que fueran multiplataforma, ¿no? Entonces los únicos lenguajes que había, pues era por ejemplo Fortran y C, que eran lenguajes de sistemas, pero no estaban no estaban diseñados para trabajar con textos, ¿vale? Como al final la web era mucho de texto, porque el protocolo HTTP era textual y el protocolo HTML era textual, pues entonces Perl parecía un lenguaje muy adecuado para añadir dinamismo a esas páginas web, ¿no? Entonces Perl se empezó a utilizar mucho. Ya está en desuso, ¿vale? Perl prácticamente no se utiliza para hacer webs, tiene su nicho de mercado, pero está bastante reducido, ¿no? Y también a principios de la década de los 90 se empezó a diseñar PHP. PHP se diseñó con el objetivo en mente de hacer páginas web dinámicas, ¿vale? A diferencia de Java, que se diseñó con otros objetivos y luego ha servido para hacer páginas web, o Python, o Ruby, o C#, ¿vale? La gran mayoría de los lenguajes que se utilizan hoy para hacer páginas web no tienen nada que ver con la web, simplemente que se han adaptado, ¿no? Pero PHP, en cambio, se diseñó explícitamente para hacer páginas web. Y de ahí vienen muchas de las debilidades del lenguaje, ¿vale? Al principio, como solo querías incorporar dinamismo a páginas web, pues se tomaron unas decisiones a la hora de crear el lenguaje que al final han ido lastrando un poco su calidad, ¿vale? El PHP, pues bueno, tiene algunas cosas un poco raras. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, la gente, pues ya sabéis cómo es, ¿no? Ya sabemos cómo somos los informáticos. En cuanto puedes poner un contador y quieres cambiar la fecha, pues ya empiezas a hacer un montón de cosas. Entonces ya cambia el concepto y empezamos a hablar del concepto de aplicaciones web, ¿vale? ¿Y qué es una aplicación web? Pues una aplicación web es una aplicación normal, como la que tú haces de escritorio, como la que puedes hacer para un móvil, con la única diferencia de que la interfaz es vía mecanismos o tecnologías web, ¿vale? Se supone que la aplicación reside en un servidor, se supone que muchos usuarios se pueden conectar dinámicamente a esa aplicación vía web, ¿vale? Entonces, ¿por qué son muy populares? Pues lo que os decía antes, son independientes del sistema operativo, son independientes del dispositivo. Sabéis que, por ejemplo, ahora están muy de moda los Mac, ¿vale? Hay mucha gente que tiene Mac, aquí no veo ninguno, a lo mejor tenéis en casa, ¿vale? Los Mac se han popularizado mucho. ¿Por qué se han popularizado mucho los Mac? Porque la gran cantidad de, la gran mayoría de las cosas que hacemos los usuarios normales es navegar por Internet. E Internet funciona en cualquier ordenador. ¿Por qué antes no eran populares los Mac? Porque no había software para Mac. No había juegos para Mac, no había nada para Mac, no había Word para Mac. Entonces la gente que utilizaba un PC normal decía, si es que si me compro un Mac no voy a poder utilizar ese tipo de ordenador para hacer lo que hago habitualmente, ¿vale? Ahora, como ya la gente lo único que hace es navegar por Internet, pues entonces se han popularizado todo tipo de cacharros, que da igual el sistema operativo que tengan, mientras tengan un navegador, ¿vale? Entonces el navegador es el cliente ligero, independiente del sistema operativo, hay muchísima facilidad para actualizar y mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar software a miles de usuarios potenciales. Claro, también ha cambiado un poco el consumo de software, lo que os decía antes. Hace 15 años, 20 años el software se utilizaba como una herramienta de trabajo, ¿vale? Y había una carga importante de tiempo dedicado a actualizar, instalar, ¿vale? Yo no sé si habéis tenido Windows 98. ¿Quién ha utilizado Windows 98? ¿Quién ha sufrido Windows 98, perdón? Vale. Sector B, sector A pocos. Yo reinstalaba Windows 98 cada 6 meses. Yo tenía un CD, me acuerdo, con todo el software, ¿no? Entonces cada 6 meses te copiaban la información,
a algún sitio. Antes no había ni CDs, ¿os acordáis de la grabadora de CDs que costaban una pasta al principio? Te cogías la información y reinstalabas. Pensad eso en una empresa grande, pensad eso por ejemplo en la universidad, o en yo que sé, o en IBM o en Iberdrola. Cada vez que había que actualizar todos los ordenadores, había que actualizar hardware, había que actualizar un montón de cosas, ¿no? Con la llegada de la web se dieron cuenta de que eso ya no era necesario, de que prácticamente no se necesitaban recursos para conectarse a las aplicaciones, ¿vale? Eso ha hecho que se popularizó mucho. ¿Vosotros habéis sufrido el WebCT? ¿No? El campus virtual este que teníamos aquí, el antiguo, ¿no? El WebCT. Era hostil, ¿os acordáis? ¿Por qué? Porque estaba todavía a medio camino, todavía no era una aplicación web, era una página web que servía para hacer cosas. Entonces los links eran feos, tú pinchabas en un sitio y se recargaba toda la página entera, no era del siglo XXI eso, ¿vale? Entonces, eso es lo que pasó al principio. Al principio tenían la idea, pero no sabían muy bien cómo materializar esa idea, ¿vale? O yo qué sé, o lo típico, vas a coger cita al médico y si la página web de cita por internet es un poco antigua, pues es hostil. O la página de Renfe, por lo visto la página de Renfe es de lo peor que hay en este país, por lo visto, ¿no? Todo cambió con Google Maps. Cuando llegó Google Maps, Google dio un puñetazo a la mesa y dijo, vamos a ver, estas cosas se pueden hacer de otra manera. Y de hecho se hicieron de otra manera. Ayer poníamos el ejemplo, ¿no? Venga. Ayer poníamos el ejemplo del Vía Michelin frente al Google Maps. El Vía Michelin, tú pinchabas a la derecha para que se moviera el mapa, te ibas a tomar un café, volvías y ya se había movido, ¿no? Y luego si hacías zoom, no tenía nada que ver lo que veías nuevo con lo que había antes, ¿no? Porque son en realidad diferentes tipos de mapas, ¿no? Cuando llegó Google Maps, todo eso fue mucho más tipo aplicación. Tú tenías botones, ibas pulsando los botones y se iban haciendo las cosas, ¿no? Luego ya veremos exactamente los aspectos tecnológicos que permiten eso, ¿vale? Pero lo importante ahora es ver un poco la evolución, cómo fue evolucionando todo de un concepto basado en páginas a un concepto basado en aplicaciones, ¿vale? Esto nos va a ayudar a entender muchas cosas raras, ¿vale? Por ejemplo, el protocolo HTTP tiene unas características porque se pensó idealmente para páginas estáticas, ¿vale? Y para aplicaciones web no se pensó. Vale, entonces, bueno, por ir concluyendo esta parte, el nombre de aplicación web en realidad es una cuestión más técnica, ¿vale? Los usuarios no diferencian entre una página web, un sitio web o una aplicación web, ¿no? Para ellos es todo la web, se conectan a través de una URL, bueno, perdón, se conectan a través de Google, ¿vale? Tú vas a Google, pones lo que sea, te sale la página, pinchas y ya accedes al contenido, ¿no? De hecho es uno de los cambios también importantes que hubo. Pero es muy difícil a día de hoy encontrar páginas web que no sean aplicaciones web, ¿vale? Sigue habiendo, efectivamente sigue habiendo todavía páginas web que son documentos HTML hiperenlazados, pero cada vez es más difícil encontrar una página que solo sea eso, ¿vale? Normalmente cualquier página web que utilizamos a día de hoy es una aplicación web, es decir, tiene código que se ejecuta cada vez que nosotros hacemos una petición al servidor, ¿vale? La página web de la universidad, Google, Facebook, Twitter, prácticamente Gmail, prácticamente cualquier página que utilizamos a día de hoy es en realidad una aplicación web, ¿vale? Bueno, antes de entrar, si queréis, bueno, no, todavía queda un poco, luego hacemos un descansito, ¿vale? La evolución histórica. Nos hemos centrado un poco en los aspectos más técnicos, ¿no? ¿Qué es una página HTML? ¿Quién inventó el concepto de la web? ¿En qué año se inventó? Etcétera, etcétera. Y ahora vamos a echar un vistazo un poco a la historia de la web, pero desde el punto de vista de los usuarios, lo que los usuarios iban viendo, ¿no? Bueno, aquí tenemos a los creadores, como os digo, en el 89 idearon el concepto, ¿vale? Tampoco es que fueran inventores y que lo inventaran desde cero, ¿vale? Como todo en la ciencia y sobre todo en informática, pues se basaron en cosas previas, ¿no? Había un formato que es el SGML, que era un formato textual de IBM, del que luego surgió también el XML, ¿vale? Y entonces decidieron hacer un lenguaje concreto, que es el HTML, para poder representar las páginas web, ¿vale? Todo muy sencillito. Publicaron el trabajo en el 92. El CERN, sabéis que es el Centro de Partículas de Ginebra, ¿vale? El círculo ese gigante donde cogen partículas y las lanzan contra una pared y explotan.
El problema que tenían estos investigadores es que no tenían forma de compartir información con otros investigadores. Sí, estaba internet, se mandaban las cosas por correo, pero no se publicaba la información. ¿Vale? No estaba la información accesible a otros usuarios. Entonces, por eso digo que conceptualmente tenemos que pensar que lo que estas personas diseñaron era lo que hoy entendemos como la Wikipedia, ¿no? Es decir, un conjunto de información que está hiperenlazada entre sí, que sea fácil de editar. También ellos querían, aparte de que se pudiera utilizar independientemente del tipo de sistema informático, también querían que fueran fácil de editar. O sea, el HTML se hizo textual para que cualquiera con un editor de texto pudiera editar el contenido, ¿vale? Al final el HTML se puede volver un poquito engorroso, pero bueno, hay mucha gente que todavía lo sigue utilizando para editar contenido, ¿no? ¿Os acordáis de Altavista? ¿Alguien ha utilizado Altavista? Altavista era de la época pre-Google, ¿vale? Antes, cuando no había Google, pues estaba Altavista. Este es el Netscape, ¿vale? También uno de los navegadores que hubo al principio, ahora veremos un poco la historia, pero esto era Internet. Fijaos, los links, claro, los links eran links, ¿no? Típicos azules con el subrayado, etcétera, ¿no? Encarta, en el 2007 todavía había Encarta, ¿vale? Tienes que hacer un trabajo, ¿vale? Tú no te preocupes, te vas a la Encarta, ¿no? Aquí no se ve bien. Este es el front page, ¿no? No se ve muy bien. Las páginas web se hacían con GeoCities, ¿no? Que era también un sitio, lo que hoy es un blog o lo que hoy es tu página personal en Facebook. En realidad, la web siempre ha sido muy social, ¿vale? Pero al principio, pues como no había redes sociales, pues la gente se hacía sus páginas personales, ¿no? Yo recuerdo hace años que te ponías a buscar por internet cosas y había gente que ponía, pues eso, las fotos de los viajes que hacía, ¿no? Pues lo típico, era un poco friki y ponía las fotos. Ahora tú las fotos las pones en Facebook, ¿no? Pero antes la gente también lo hacía. Entonces la web 1.0 fueron unos 10 años. En España prácticamente no había gente que utilizara la web. Antes, yo no sé si sabéis, no había tarifa plana. O sea, antes tenías que pagar una llamada de teléfono para conectarte a internet. Y al principio las llamadas de teléfono, yo no vivía en Madrid, entonces tenías que llamar a Madrid. Entonces tenías que pagar una llamada interprovincial. Una hora de internet, 3.000 pesetas. ¿Vale? A la velocidad de entonces, con un módem de 14.400 baudios. No era de frikis y te conectabas un día y ya está, ¿no? Había BBS. Las BBS eran como el preludio de la web, ¿no? Con módems. Bueno, sobre todo en esta época las páginas solo tenían hiperenlaces, eran todo páginas estáticas y prácticamente todo el contenido estaba en inglés, ¿no? El usuario habitualmente solo leía contenido publicado por otros, ¿vale? Normalmente sí, había frikis que se hacían su página web, pero lo normal es que tú te conectaras a páginas web de otros, ¿vale? El contenido era muy estático, era relativamente difícil de editar porque tenías que subirlo a un servidor, tenías que saber lo que era un servidor, tenías que conectarte por FTP, eso no era trivial, ¿vale? Sobre todo era para informáticos. Y el navegador era la única aplicación conectada, era curioso, pero tú te comprabas un software, le instalabas y si querías actualizar el software te tenías que comprar la actualización e instalarla. Poquito a poco los programas empezaron a conectarse a internet y empezaron a decir, oye, que hay una actualización posible y cosas así, pero era muy poco habitual, ¿vale? Lo habitual es que el único programa dentro de tu ordenador que estuviera conectado a internet fuera el navegador y el cliente de correo electrónico. Todos los demás programas eran completamente ajenos a internet. Ahora ya no, ahora en los móviles las aplicaciones se actualizan solas, en Linux las aplicaciones se actualizan solas, en Windows te dice, hay no sé cuántas mil actualizaciones y te tienes que dejarla ahí 2 años y pico a que las instale todas. Y lo que os digo, ¿no? La web al principio, pues eso, yo recuerdo que utilizaba la web y le iba diciendo a la gente, mira internet y tal, Infobía, no sé si os acordáis, que te daban un CD ahí en las revistas de PC Actual y cosas así. Nada, no, eso no. Mi madre me miraba raro, pero bueno, en fin, es lo que nos toca, ¿no? Pero ¿qué pasa? Empiezan a surgir los sitios web, empiezan a aparecer los grandes de internet que hoy tenemos delante de nosotros, ¿no? Por ahí, a principios de los años 2000, 2002, 2003, pues empiezan a hacer Google, ¿vale? Yo ya os digo, yo utilizaba un buscador que no era Google antes y oí por ahí, no, Google está muy bien y tal, digo, bueno, vamos a probar a ver qué tal. Fijaos lo que hoy es Google, ¿no? La Wikipedia es del 2001. La Wikipedia tiene 13 años ya, ¿vale? Parece mentira, ¿no? Empiezan a hacer los blogs,
la gente le gustaba publicar lo que hacía, ¿no? Ahora mucha gente publica lo que hace en Twitter, en Facebook, en Instagram, en no sé qué, yo ya me pierdo de todas las que hay, ¿no? Pero a la gente siempre le ha gustado publicar sus tonterías, ¿vale? Y entonces tenían una página y iban publicando cosas, ¿no? Entonces lo que hacían era, claro, se empezó a popularizar lo que llaman los weblogs, ¿no? Log como registro de lo que va pasando, ¿no? Pues los weblogs era el registro de lo que va pasando. Entonces, al final se acortó y se quedó la palabra blog, ¿no? Blog viene de weblog, ¿no? De registro de lo que ocurre vía web, ¿no? Los blogs ya cada vez están más en desuso. Hay gente que los sigue usando, ¿vale? Sobre todo para cierto tipo de transmisión de información, pero ahora la gente sus tonterías las dice en las redes sociales, ¿vale? Los blogs se utilizan más para, bueno, pues para otro tipo de cosas. Los wikis también. Wiki, ¿suena wiki? Por la Wikipedia, me imagino, ¿no? ¿Sabéis de dónde viene wiki o qué quiere decir wiki? Wiki es en realidad un formato de edición de contenido textual muchísimo más sencillo de lo que es HTML. Pues HTML ya sabéis que la etiqueta P, que si abres, que si cierras, si quieres poner una cosa en negrita, que si el B, que si tal, ¿no? El H1, etcétera. Bueno, pues wiki es una forma muchísimo más ágil de escribir documentación para la web, ¿vale? A lo mejor vemos un poco. Entonces, ¿qué pasa? A principios de los años 2000, 2003, por ahí, tampoco hay una fecha clara, empieza a surgir lo que se llama la web 2.0. Lo habréis escuchado mucho, me imagino, ¿no? La web 2.0. El cambio fundamental entre la web 1.0 y la web 2.0 fue un cambio social, ¿vale? La gente empezó a utilizar la web como un mecanismo de comunicación personal. Tenéis que tener en cuenta de que hace 20 años, 30 años, la única manera de que tú tenías de transmitir información a los demás era o hacer un fanzine. ¿Alguien sabe lo que es un fanzine? Un librito estos hechos con fotocopias y con grapas y tal. Pues eso es lo que hacías antes, hacías pues lo que digo, hacías tus tonterías, las fotocopiabas y se las dabas a la gente, ¿no? No había ninguna forma de emitir información a los demás. De hecho, las radios eran ilegales. Porque, bueno, no sé si sabéis que el espacio electromagnético, como es limitado, tú no puedes coger una radio y ponerte a emitir ahí a los vecinos, ¿no? Entonces, había radioaficionados, había... en fin, ¿no? ¿Qué pasa? Que con la web la gente empieza a ver que puede contar sus cosas y le puede escuchar cualquiera en cualquier parte del mundo, ¿no? Yo recuerdo con un amigo que me contaba hace ya muchos años, le gustaba muchísimo el baloncesto, ¿vale? Trabaja de hecho ahora en Canal Plus en la redacción de deportes. Le gustaba muchísimo el baloncesto y él se intercambiaba cartas con gente de Grecia para que le mandara vídeos de partidos que había en Grecia. Y cuando empezó a surgir esto de internet me decía, oye, yo por internet me puedo conectar con el tío este de Grecia y con tal y con cual. Entonces, eso es un ejemplo que os quiero decir para que veáis cómo cambió socialmente la gente, ¿no? Entonces, con la web 2.0, al final, en vez de que solo uno publicara información y muchos consumieran esa información, se democratizó la capacidad de publicar información. Y entonces una gran cantidad de información era la que publicaba, perdón, una gran cantidad de gente era la que publicaba la información y otra gran cantidad de gente era la que consumía la información. De hecho, este es el modelo de negocio de las redes sociales. En las redes sociales, el único que publica contenido es un usuario, como otro cualquiera, ¿vale? Entonces el término web 2.0 fue acuñado por esta persona que se llama Dale Dougherty, que es de O'Reilly, la editorial de libros de informática y tecnología, ¿no? En 2004, ¿vale? Ya hace 10 años que apareció lo que se llama la web 2.0, ¿no? Entonces al final, bueno, pues lo que se dio cuenta es que las páginas ya no eran tanto páginas, sino que eran aplicaciones, y empezó a mostrar elementos como la inteligencia colectiva, ¿no? Por ejemplo, dicen que una de las razones por las que Obama es presidente de los Estados Unidos es porque se aprovechó mucho de las redes sociales y se aprovechó mucho de las microdonaciones para conseguir financiación para su campaña electoral, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente, el particular, no los grandes medios de comunicación, la gente, el particular, podía participar, ¿no? Sabéis que existe ahora el crowdfunding, sabéis que existe change.org, son plataformas que permiten que el ciudadano pues aporte un poquito para crear una cosa colectiva, ¿vale? Pues este es un poco el cambio social. También una cosa importante fue la proliferación de los dispositivos de acceso. Antes, para acceder a internet
pues solo podías acceder en tu casa, ¿no? Con tu módem y ya está. Pues ahora puedes acceder prácticamente desde cualquier sitio y desde cualquier forma, ¿no? Entonces fijaos, para que veáis un poco la diferencia, ¿no? Entre lo que era la web 1.0. La web 1.0 era la época de los cables y la web 2.0 pues ha sido la época de la wifi, de 3G, etcétera, ¿no? La web 1.0 era Netscape. Netscape era una marca muy importante, posiblemente muchos de vosotros ni la conozcáis o ni os suene, ¿no? Google es muy importante ahora, ¿no? Antes había modems, había llamadas telefónicas. Si habéis utilizado modem para conectaros a internet, no sé si os acordáis que hay veces que llamabas y se te cortaba y te cobraban la llamada y luego reclamabas a Telefónica y Telefónica te devolvía dinero. Bueno, eso era... ¿vale? Ahora, bueno, el ADSL, 3G, tarifa de datos. Yo ya conozco cada vez a más gente que no tiene ADSL, que tiene 3G, tiene tarifa de datos, porque total, para consultar el correo y ver 4 páginas le vale con la tarifa de datos del móvil, pincha el PC con tethering y andando, ¿no? No se ve muy bien, pero el Yahoo Mail tenía 2 megas, 2 megas, ¿vale? Y claro, llegó Gmail y dijo, aquí tenéis 1 giga. Y todo el mundo se echó las manos a la cabeza, 1 giga, estás loco, Dios mío. Bueno, pues Gmail por eso hoy es uno de los sitios de correo más utilizados, ¿no? MySpace, ¿alguien se acuerda de MySpace también? Sobre todo para grupos de música. MySpace está muerto ya, obviamente, ya no tiene sentido. Y lo que os digo, ¿no? Las páginas web personales y los blogs, ¿vale? Los documentos, antes, esto es curioso, ¿vale? La gente se sigue mandando por correo los documentos. Oye, te mando esto, echa un vistazo. Y es curioso, tú le dices, oye, ¿por qué no utilizas una herramienta colaborativa como Google Docs o algo así? Y dice, no, hombre, es que me da miedo que Google tenga mis documentos. Los mandas por correo, ¿vale? O sea, Google los tiene igual. Esa mente de la gente. Antes se ponía... ¿Cuándo ha sido la última vez que habéis puesto una dirección en la barra de direcciones? ¿Sí que la ponéis? Yo ya no pongo las direcciones. Te vas a Google, yo no me sé... Bueno, si el campus virtual sí que me le sé, ¿vale? Pero hay muchas páginas que no me sé ni dónde están, ¿vale? Te buscas y... No sé si os acordáis, antes la barra de direcciones no era buscador. Antes tú ponías aquí cualquier cosa y te daba error. Y ya llegó Google con Google Chrome, creo que fue Google Chrome, sí, el que dijo, hombre, si lo que tú pones no es una página, te lo busco en el navegador, como súper innovación, ¿sabes? Y al final... ¿Sabéis que uno de los términos más buscados en Google es Google? Sí. Porque la gente se conecta a Google poniendo Google arriba. Entonces, claro, como quiere buscar en Google, pone Google, le sale Google y ya busca, ¿no? Las páginas también, las categorías. Antes había directorios de información, ¿no? Ahora lo que se llaman son las, ¿os acordáis? Las nubes de tag. Se ve mucho a la derecha de los blogs, ¿no? El tamaño del término te identifica, por así decirlo, la importancia de ese término en esa web, ¿no? En vez de categorizar información, al final nosotros somos humanos y tenemos que tener un poquito de orden, porque si no tenemos orden nos volvemos locos, pero en vez de hacer un orden ahí jerárquico, una taxonomía que se llama, una categorización, pues tú al final pones tags, ¿no? Pues lo típico, ¿no? Pues si te conectas a Flickr y tienes fotos, pues no es que digas, oye, ¿esta foto es de la playa o es de la familia? Porque claro, está la familia en la playa, y entonces era un dilema moral, ¿no? Ahora no, ahora tú pones familia y playa y si buscas por playa te aparecerá y si buscas por familia también te aparecerá, ¿no? Se utiliza sobre todo mucho en los blogs, ¿vale? La Wikipedia, yo no sé si os acordáis también, había muchas críticas a la Wikipedia, la gente decía, hombre, es que eso de que cualquiera llegue y edite el contenido ahí, ¿qué control va a haber? Que estamos locos aquí, ¿no? Pero al final hay muchísima calidad en la Wikipedia. De hecho, han hecho estudios rigurosos y serios y se han dado cuenta de que hay artículos en la Enciclopedia Británica o en la Encarta que están muchísimo peor y muchísimo menos actualizados que lo que están en la Wikipedia, ¿vale? Es un poco la apuesta por la inteligencia colectiva. Si hay muchísimos ojos mirando con la capacidad de arreglar los fallos, será más fácil que el contenido no tenga fallos a que, en cambio, si es un editor en un sitio, que es una organización, que tendrá los recursos que tenga, ¿no? De hecho, no sé si sabéis, en la Wikipedia existe el concepto de vandalismo.
Una de las cosas que temía la gente de la Wikipedia es que llegara cualquiera y la liara, ¿no? Pues eso, vandalismo, ¿no? Tú vas por la calle y ves una papelera, le pegas una patada y la rompes, ¿no? Entonces tiene mecanismos de protección de vandalismo. Hay páginas que se congelan y solo las puedes editar si tienes una cuenta y tienes permiso, ¿vale? Pero normalmente somos cívicos, ¿no? Y normalmente no vamos por ahí liándolas. Las páginas web personales, antes estaba GeoCities, que fue comprada por Yahoo. Bueno, de hecho Yahoo antes se utilizaba, ahora ya nadie utiliza Yahoo prácticamente, ¿vale? En Estados Unidos sí que se utiliza más, ¿vale? Están ahora cambiando mucho al tema del móvil. Lo estuve leyendo el otro día, ¿no? Que Yahoo ha cambiado de presidente y se están orientando al móvil. MySpace fue comprada por un grupo de comunicación americano y prácticamente está en desuso ya también, ¿vale? Facebook ya cada vez están diciendo que está un poquito de capa caída, mínimo, ¿no? Ahora la gente se lleva más el Twitter y eso. Bueno, fijaos esta página. Venga, vamos a terminar esta parte y hacemos un descansito. Esta transparencia, esta es la sopa que os decía. Blog sabemos lo que es, RSS sabemos lo que es un formato de afiliación a blogs, ¿vale? La gente, en vez de consultar los blogs uno por uno, normalmente utiliza herramientas como Google Reader o Feedly, porque Google Reader ya ha cerrado. Open APIs también es muy importante, lo de las APIs REST que os decía el otro día, que luego ya veremos. Movilidad también cada vez es más importante. No es solo importante poder acceder a Internet estés donde estés, sino que si puedes acceder a Internet estés donde estés, surgen nuevos tipos de aplicaciones que antes no tendrían sentido. Foursquare, por ejemplo, no tendría sentido si tú no tuvieras Internet en tu móvil, ¿vale? Porque no podías hacer check-in en ningún sitio. Hago check-in en mi casa, ¿vale? Estoy en mi casa, ¿no? Pues no tendría mucho sentido. Folksonomies, lo que os decía, esto está relacionado con las etiquetas, ¿no? Wikis, sobre todo, fijaos esto de aquí, ¿no? Focus on Simplicity y Joy of Use. Es curioso, pero antes las herramientas software que utilizaban la gente eran para trabajar, no por placer. O jugabas o currabas, ¿vale? Es decir, o jugabas a juegos, a las consolas, o currabas. Pero ahora la gente no, ahora la gente se conecta a Internet por placer y utiliza software, pero en realidad está utilizando software sin pensar que está utilizando software. Tú cuando te pones a publicar tu estado, tú cuando tuiteas o te pones a publicar tu estado en Facebook, no estás pensando, ay, estoy utilizando la aplicación Facebook. No, estás tuiteando, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy sencillo de utilizar. De hecho, es curioso, yo no sé si os acordáis cuando Facebook cambió y dando a Enter se publicaba el comentario. Antes había que dar al botón. Y ya dijeron los de Facebook, joder, que lo de dar al botón, cuando des a Enter que se publique, ¿no? Directamente. Que empezaron a popularizarse un montón de herramientas. Yo no sé si os suenan, por ejemplo, Blogger os suena, YouTube os suena, Flickr es más para fotógrafos, pero también os suena. ¿Os acordáis de Second Life? Ya está de capa caída también. Reddit, Dig, sitios de noticias. ¿Qué más? Sobre todo, fijaos, vamos a ver los ejes un poco, ¿no? Aquí pone social network, ¿no? Entre lo que es una aplicación web y lo que es más una red social, como vemos es un continuo, y lo que es más para compartir contenido y lo que es más para filtrar o recomendar, ¿no? Más que para hacer contenido propio, es para recomendar contenido a otros, y esto es para compartir contenido. En realidad, lo que quiero que veamos aquí es cómo la web se hizo social, ¿vale? Al final la web servía para compartir, para recomendar, para generar contenido colaborativo, ¿vale? Más información, ¿vale? Tampoco tiene mucho sentido que nos detengamos aquí, pero para que veáis cómo hay 14.000 millones de servicios diferentes para hacer un montón de cosas, ¿vale? Entonces lo importante era, o lo importante es, pero la web 2.0 se caracterizó sobre todo por la participación, la comunicación, compartir, colaborar, etcétera, etcétera. De hecho, bueno, me imagino que ya lo sabéis, cuando tú te presentas una entrevista de trabajo, te han buscado por internet y te han mirado ya en Facebook, en Twitter y en todos los sitios, ¿vale? Y lo toman en cuenta, ¿vale? Yo he participado en procesos de selección y yo, por ejemplo, preguntaba a la gente, ¿tú participas en comunidades de desarrolladores, por ejemplo? Porque era de desarrollo. Y entonces, claro, había gente que decía, sí, yo participo, colaboro, publico en blogs, interactúo con la gente, estoy en listas de correo. Eso es importante para la profesión, ¿vale? Estar en contacto con vuestra profesión a través de las redes sociales es muy importante, ¿no? Y la gente lo valora, para bien y para mal.
se popularizaron una gran cantidad de sitios web que servían para hacer muchas cosas, ¿vale? Pero posiblemente vosotros no hayáis utilizado muchos de ellos, ¿vale? El problema sobre todo era la dispersión de funcionalidades, ¿vale? La dispersión de cuentas. Ahora aparece un nuevo servicio en internet y normalmente te puedes loguear con Twitter o loguear con Facebook o loguear con Google Plus, ¿vale? ¿Para qué? Para que no tengas que pasar por ese proceso de registro, de poner tus datos, de poner tu foto, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que antes, como os digo aquí, la web era muy dispersa, había muchos pequeños sitios para hacer muchas pequeñas cosas, ¿no? Y la gente pues tampoco habitualmente iba navegando por todos ellos. La gente lo que demandaba era mucha más interconexión en todos esos servicios para tener, por así decirlo, pues un conjunto de servicios interrelacionados, interconectados, ¿no? Ahora es bastante habitual que, yo qué sé, que hagas una foto en Instagram y la publiques en Facebook y en Twitter, la foto, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, lo que empezaron a aparecer, empezaron a surgir o se empezaron a popularizar fueron las redes sociales, ¿vale? Todos me imagino que utilizaréis como poco dos, bueno, como poco una, ¿no? Facebook yo creo que todo el mundo tiene. ¿Quién no tiene Facebook de aquí? ¿Vale? ¿Quién no tiene Twitter? ¿Veis? Sí. Hay gente que no tiene Twitter, pero Facebook es la más utilizada, ¿no? Google Plus, posiblemente la gran mayoría de vosotros tendréis una cuenta en Google Plus y no hayáis entrado jamás a Google Plus, ¿no? Es lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa? Pues tampoco, a ver, estamos dando una visión general de la evolución de Internet, más desde el punto de vista de los usuarios, tampoco estamos siendo muy rigurosos, pero lo que sí que sabemos es que las redes sociales forman parte, ahora mismo son una parte muy importante de Internet, ¿no? Curiosamente, las redes sociales no son un invento reciente, sino que en el 97 ya empezó un intento, el 6 Degrees. Sabéis que hay una teoría matemática que dice que cualquier par de personas en el mundo puede estar conectada a través de 6 pasos o 6 saltos, ¿no? Por una teoría de grafos. Entonces la página web se llamó 6 Degrees, pues al final pues este tipo de páginas a lo mejor era demasiado pronto, a lo mejor los servicios que ofrecían no eran los adecuados y al final pues cerró. También hubo otra serie de páginas web. LinkedIn es muy importante, ¿no? Ahora mismo pues hubo precursores de LinkedIn que tampoco, bueno, pues tampoco llegaron a mucho. Rise.com se puede considerar uno de los precursores de LinkedIn, ¿no? Entonces empezaron a aparecer páginas web que eran lo que hoy conocemos como redes sociales, ¿vale? Al principio tampoco se entendía como red social lo que hoy entendemos por red social, ¿no? Entonces, ¿qué caracteriza una red social? Lo primero es que el contenido está elaborado por los propios usuarios, ¿vale? No hay contenido de otros habitualmente, son los propios usuarios los que establecen, los que crean contenido o los que aportan contenido por lo menos a la red social, ¿vale? Las herramientas son muy sencillas de utilizar, ya os digo, antes tener un blog, en la primera época era muy complicado, tendrías que hacer tú la página HTML, luego ya con herramientas como Blogger o ahora como Tumblr es bastante más sencillo tener un blog o WordPress, pero aún así siguen siendo todavía un tipo de comunicación que necesita más meditación, que necesita elaborar el blog, que necesita publicar el blog, etiquetar el blog, ¿vale? Pero las redes sociales son mucho más ágiles, ¿no? Son mucho más sencillas de utilizar, lo que os decía antes del botón de enviar, ¿no? Incluso consideraron que al pulsar Enter se debería enviar el mensaje en Facebook. Pues eso, ¿no? Lo que ya conocéis, son espacios para conocerse, intercambiar ideas, reencontrarse, espacios para ofertar productos, servicios, realizar negocios, compartir e intercambiar información, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos las redes sociales generalistas, que podemos considerar que aquí están las 4 más importantes, ¿no? Bueno, las 3 por orden de importancia, ahora veremos el número de usuarios. Facebook es sin duda la más importante de todas. Luego tenemos a Twitter, que aquí no se ve muy bien, pero está ahí abajo, ¿no? 20 es una red social sobre todo española y de habla latina. Y también tenemos Google Plus, que en fin, ¿no? Que Google está intentando meternos con calzador, pero no le está gustando a nadie lo que está haciendo Google con Google Plus. Bueno, sabéis que acaba de aparecer un nuevo servicio, ¿no? Que te van a poder mandar un correo a Gmail, aunque no tengan tu cuenta de Gmail. Si tú estás en Google Plus, te van a poder encontrar por Google Plus y te van a poder contactar contigo a través de Gmail, ¿no? Bueno,
Luego también existen redes sociales temáticas, ¿vale? LinkedIn se puede considerar temática en el sentido de que está más orientada a establecer relaciones de negocios, ¿vale? En vez de tener a tus primos y a tus amigos en Facebook, pues en LinkedIn tienes a tus compañeros de trabajo, sobre todo lo típico de cuando llegas a un sitio y te intercambias tarjetas, que es lo que suelen hacer los profesionales, pues ahora en vez de intercambiarte tarjetas, cuando te ves con alguien, normalmente lo que haces es agregarle a LinkedIn, ¿no? Le tienes ahí un poco ubicado en el sector. Flickr tiene ya bastante tiempo, sobre fotografías. Hookit es una de deportes extremos. YouTube era curioso, al principio no era muy social y poco a poco se ha ido socializando, ¿vale? Sabéis que están de moda los youtubers, ¿no? La gente esta que se pone a hacer vídeos y por cada 1000 visitas les dan €1, ¿no? En Japón, el otro día estuve viendo en la tele que en Japón está de moda grabarse cenando, ¿vale? Los japoneses ya sabéis cómo son, ¿vale? Los japos. Usuarios. Facebook, 1190 millones de usuarios, ¿vale? Cuando penséis en escalabilidad, cuando penséis en que una aplicación tiene que aguantar tráfico, pensar en 1190 millones de usuarios, ¿vale? Activos, los indican como usuarios activos, ¿vale? Para no... O sea, no es que sea gente con cuenta, no son cuentas, sino es gente que se conecta de vez en cuando, ¿no? Google Plus tiene 540 millones de usuarios activos, pero claro, ya estamos hablando un poco de lo que pasa con Google Plus. LinkedIn, 259 millones de usuarios activos. Lo que pasa es que LinkedIn es una red social que tiene poco tráfico. En general, tú no consultas habitualmente LinkedIn, ¿vale? Aunque están intentando cambiar esto, LinkedIn no es una herramienta para compartir información, o no se utiliza mucho para eso. Twitter, 232 millones de usuarios, ¿vale? Gente que tuitea más. Instagram, lo de Instagram es alucinante. Me imagino que sabéis que Instagram fue comprada hace un año y pico por Facebook por $1000 millones. Después de 3 años. Instagram se lanzó en el 2010, ¿vale? 4 chalaos americanos hicieron una aplicación para iPhone que permitía hacer una foto y aplicarle un filtro, ¿vale? No tenían página web y solo tenían aplicación para iPhone, ¿vale? A los 3 años Facebook les compró por $1000 millones, ¿vale? Lo que pasa. Pinterest, no sé lo que es, o sea, estoy cansado de ver Pinterest por todos los sitios, pero no me he metido todavía, no sé, molará que te cagas, pero no tengo ni idea, ¿vale? 70 millones de usuarios. Entonces, ¿por qué os digo esto? A ver, ¿por qué os estoy contando esto y por qué estamos avanzando tanto en el tema de las redes sociales? Porque las redes sociales se consideran el centro neurálgico de la red, ¿vale? Si tú haces una aplicación web el día de mañana y quieres que los usuarios se registren en tu aplicación web, más te vale que facilites a esos usuarios que se registren a través de Facebook, de Google Plus o de Twitter. ¿Por qué? Porque la gente ya tiene cuentas en esos sitios. Si tú tienes una página web en la que incorporas contenido, más te vale que te preocupes por incorporar el famoso botoncito de me gusta, de tuitear, de compartir en Facebook o lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente se comunica a través de las redes sociales. Y si haces una aplicación web, por ejemplo, de deporte en la que te vas a correr, pues más te vale que tengas un botón así de grande al final, en plan, decir a mis colegas que me he ido a correr, ¿no? Para un día que te vas a correr, por lo menos que se entere todo el mundo, ¿no? ¿Vale? Los blogs personales se utilizan cada vez menos. ¿Quién de vosotros tiene blog? Solo tiene, aunque no lo actualiza hace 20 años. Vale, ¿quién actualiza el blog habitualmente? 1 o 2, ¿vale? Pero en cambio, me imagino que en Facebook os habéis conectado, bueno, 3 veces desde que os habéis levantado esta mañana, seguro, ¿vale? O si no, ayer, ¿vale? Se utiliza mucho más. El correo electrónico se sigue utilizando, pero cada vez menos, ¿vale? Ya no quedas con la gente por correo, ahora haces un evento en Facebook o le mandas un directo en Twitter o ni siquiera directo, le mandas un público, ¿no? Porque le dices, oye, a ver si quedamos a arroba fulanito, arroba menganito y arroba tal, ¿no? Y te lo retuitean y favorito y tal, ¿no? Bueno, aquí he puesto varias capturas de pantalla de redes sociales, la captura es un poco antigua, son redes sociales mías, mi página de Facebook, mi página de Google Plus de hace 3 años, una tortilla de patata, publicó aquí alguien, y la página de LinkedIn, ¿vale? Que es el currículum, por así decirlo, de la web 2.0, ¿no? Bueno, estamos, aquí ya es básicamente un resumen de todo lo que hemos visto.
Nosotros somos desarrolladores, nosotros nos vamos a centrar en tecnologías y nos vamos a centrar en hacer, pues hacer páginas, ¿no? Pero no nos podemos abstraer de la realidad social de la web, ¿vale? La web se utiliza muchísimo por usuarios y tenemos que integrar a esos usuarios. Por ejemplo, si yo quiero hacer una interfaz, quiero diseñar los botones de mi aplicación, lo que me interesa es que mi aplicación sea fácil de usar. Entonces yo necesito saber cómo hacer mi aplicación fácil. Si mis usuarios potencialmente utilizan Twitter, utilizan Facebook y utilizan las redes sociales, pues yo me puedo inspirar en los conceptos que hay en las redes sociales para, por ejemplo, hacer mi aplicación, ¿vale? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, lo que os decía, ¿no? Antes, los botones de +1, de me gusta, de tuitear, cada vez hay más redes sociales en los medios generalistas, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Alguna cuestión, algún comentario sobre todo esto que hemos visto hasta ahora? ¿No? Entonces, como conclusión de todo esto, es importante que siempre que pensemos en la web, siempre que pensemos en desarrollar una aplicación, o si nuestro jefe nos dice hay que hacer esta aplicación, hay que intentar a la medida de lo posible pensar que la web sobre todo la utiliza gente que utiliza redes sociales, ¿no? Por lo que os decía, para inspirarnos, para conectarnos, para hacer login con redes sociales, etcétera. Bueno, vamos a pasar a un aspecto un poco más tecnológico, ¿vale? Que son los navegadores y los servidores web. A ver, la web por naturaleza ha seguido una arquitectura cliente-servidor, ¿vale? Nosotros sabemos de redes, hemos hecho la asignatura de redes, sabemos que hay protocolos peer-to-peer, como el Emule, el Torrent, etcétera, etcétera, y sabemos que hay protocolos cliente-servidor. En un protocolo cliente-servidor hay un servidor que está en la red y luego hay un cliente que hace una petición a ese servidor y el servidor responde enviando cierta información y ya se olvida del cliente, por así decirlo, ¿vale? Hay protocolos orientados a conexión en los que yo primero me conecto y puedo hacer varias peticiones e ir obteniendo respuestas, y hay protocolos que no están orientados a conexión, que no tienen estado, que se llaman los stateless, ¿vale? Que es, yo hago una petición, me devuelve la información y te olvidas de mí. Yo hago otra petición, me devuelves la información y te olvidas de mí, ¿no? Entonces la web es eminentemente cliente-servidor. El navegador web actúa como cliente y el servidor web obviamente es el servidor, ¿no? Y el protocolo que gobierna la comunicación es el HTTP, el Hypertext Transfer Protocol. Vamos a hablar un poco de los navegadores web. Ya sabéis lo que es un navegador, ¿vale? Durante muchos años los navegadores han estado preinstalados en los sistemas operativos, ya. Antes no, antes te los tenías que... Era curioso, ¿no? Las revistas te venían en un CD, te los instalabas, ¿no? Entonces es una aplicación que se instala en el sistema operativo del usuario, en la máquina del usuario, y las páginas web se identifican por la URL, ¿no? El Uniform Resource Locator, el localizador uniforme de recursos, que de alguna manera te abstrae de dónde está exactamente ese recurso, ¿no? Esta URL contiene tanto el nombre del servidor web como la manera de identificar el recurso dentro del servidor web. El navegador hace una petición al servidor y solicita un recurso, y el servidor le devuelve el recurso, es decir, el navegador descarga, es el concepto de descarga, y lo visualiza. Si no puede visualizarlo, pues te permite que lo grabes en el disco. Normalmente es lo que hacen los navegadores, ¿vale? O te lo muestra o te permite que lo guardes en disco. Y si la página, perdón, si el recurso, estoy utilizando la palabra recurso porque es el nombre técnico que se utiliza en protocolo HTTP. Se habla de recursos, no se habla de páginas, porque las imágenes también son recursos que están almacenados en el servidor, ¿no? Entonces, si el recurso es una página HTML, además de visualizar el contenido, lo que hace es descargar todos aquellos recursos adicionales, como imágenes, estilos, etcétera, y los visualiza integrados en la página, ¿vale? Normalmente esto lo hace además de manera asíncrona, es decir, yo me descargo la página, te voy mostrando la página y luego me voy descargando los estilos poco a poco. Si la conexión es rápida, yo prácticamente no noto la diferencia, ¿no? Prácticamente se me muestra la página ya con estilos, pero me imagino que en alguna ocasión vosotros habéis visualizado una página que parece que se ve como rara, ¿no? Se ve como antigua, porque no tiene los estilos cargados, y al cabo de un tiempo o bien aparecen los estilos o no aparecen nunca porque hay algún problema con el servidor, ¿no? Bueno, aquí tenemos un navegador web, es el Chrome, ¿vale? Las pestañas también fueron una innovación, antes no había pestañas en los navegadores, ¿vale? Te tenías que abrir otra ventana nueva para navegar. La barra tampoco estaba integrada en las pestañas, estaba por encima. Bueno, me imagino que estos cambios sí que los habéis visto vosotros.
Lo que os decía al principio, es muy importante los links para las páginas web. ¿Por qué? Porque si pensáis en cómo era el software antes de la web, no había links. O sea, eso de los links, tú tenías botones y los botones hacían cosas, ¿vale? Pero tú no tenías un documento de texto y pinchabas y te iba a otro sitio. Si acaso la ayuda, ¿no? Las páginas de ayuda de Word o las páginas de ayuda de algún programa sí que tenían una cosa parecida, te permitían moverte por un árbol que tenías a la izquierda, ¿no? Pero no era muy relevante. Entonces, cuando tú haces clic en un link, lo que hace el navegador es acceder al recurso indicado por ese link, descargarse el contenido y sustituir completamente la página, ¿no? Ese era el concepto original. Luego ya, como vimos el otro día, está el concepto de Ajax, ¿no? Es decir, se puede descargar recursos de un servidor sin necesidad de que se recargue la página completa, ¿vale? Pero durante muchos años esta era la forma habitual, ¿no? También es curioso, pero el concepto de botón de atrás fue una invención muy importante. De hecho, es tan importante que esta invención se ha popularizado en otros contextos. Me imagino que habéis utilizado Eclipse o NetBeans, ¿no? Y sabéis que cuando pulséis la tecla Control, todos los nombres de tipos que hay en un programa se convierten en links. Entonces tú te puedes ir pinchando en un nombre de un tipo, te puedes ir a otro fichero, o bueno, puedes abrir otro fichero navegando por el árbol de directorios, pero tienes un botón de atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque conceptualmente la gente cuando está trabajando en un ámbito y se va a otro sitio, si se va temporalmente a otro sitio, lo que quiere es poder volver a donde estaba, ¿vale? Ese volver a donde estaba es muy habitual y ha facilitado mucho el uso de las páginas en Internet. Bueno, vamos a hablar un poquito de historia de los navegadores. En el 90 ya habéis visto que aparece la web, por así decirlo. En el 89 se publica, perdón, en el 89 se idea, ¿no? Y luego en el 92 se publica. Se diseñó y se implementó el primer navegador que se llamaba así, World Wide Web, ¿vale? Para sistemas NeXT. Estos sistemas nosotros ya no los conocemos, ¿vale? Pero antes es que había muchos tipos diferentes de ordenadores, ¿vale? Y de dispositivos. Ahora estamos acostumbrados a los teléfonos móviles, las tabletas, las consolas y los PCs, ¿no? Pero antes había grandes servidores y esos servidores tenían otras tecnologías. Cada vez están más en desuso en esos servidores, pero bueno, uno de ellos era NeXT, ¿vale? En el 93 nace Mosaic, que es uno de los precursores de todos los navegadores que tenemos ahora. Funcionaba en Windows, en Mac y en Linux, en Unix. Posteriormente, por ciertas cuestiones legales, ¿no? Pues al final parte del código de Mosaic acabó estando tanto en lo que hoy conocemos como Firefox como Internet Explorer, ¿vale? Obviamente ya no queda absolutamente nada de entonces, pero en un momento dado sí que compartieron, ¿no? Este navegador fue el más usado en el 94. Fijaos, en el 94, ¿vale? El navegador más usado era uno que era multiplataforma. Era este, ¿vale? Veis que es feo, ¿no? Este era el navegador. Ahí están los botones. ¿Os acordáis de los botoncitos estos ahí de Windows 3.1? Bueno, Navigator, Netscape Navigator, nace en el 94. ¿Vale? Como una evolución de Mosaic, y también Internet Explorer lo que hace es comprar parte del código de Mosaic y lo integra en su navegador Internet Explorer en el 95. Y como os comentaba antes, el problema que tuvo Internet Explorer es que no soportaba los estándares, hacía un poco lo que quería. Entonces, al no soportar los estándares, fue bastante complejo para los desarrolladores web desarrollar las páginas, ¿no? Entonces llegó a tener en el 95%, perdón, en el 2002 una cuota del 95%, ¿vale? El 95% de los que accedían a Internet accedían con Internet Explorer, ¿no? Opera, que sigue todavía dando guerra. Opera se puede instalar tanto en Windows como en Mac como en Linux y también en dispositivos móviles. Lo que ocurre es que nunca ha tenido una gran cuota de mercado, ¿vale? En realidad. En la Wii te podías instalar el Opera, pero luego ya no. Bueno, en fin, se ha podido ir utilizando un poco, pero no mucho, ¿no? Aquí tenemos el Mozilla otra vez. No, esta es la primera versión del Netscape, ¿vale? ¿Os acordáis cuando había estrellas fugaces cayendo con la N? ¿No os acordáis? Cuando buscabas una página, en vez de hacer así la ruletita, empezaban a caer ahí estrellas. Y el Windows se movía a la ventana, ¿vale? Aquí tenemos el Explorer 2, ¿vale? Bueno, el 1 del 95, ¿vale? No había pestañas, pero en definitiva la página era parecida a lo que es ahora, ¿no? El Opera también, una de las primeras versiones.
Bueno, empezó a surgir Safari en el 2003, Apple decidió desarrollar su propio navegador web. Está basado, esto es muy importante, está basado en el motor de renderizado WebKit. Un navegador en realidad tiene una parte muy importante, un centro neurálgico, que es lo que llaman el motor de renderizado o engine. Es la parte software que se encarga de renderizar, de mostrar visualmente la página web. ¿Vale? Entonces es curioso, pero Safari, que es un producto propietario, ¿vale? No es software libre, tiene un corazón software libre que es WebKit, que es el motor de renderizado, ¿vale? Firefox tiene otro motor de renderizado, que es el motor de renderizado Gecko, ¿vale? Que es la evolución de Netscape. Está desarrollado por la Fundación Mozilla, y Firefox sí que es enteramente software libre, ¿vale? Y luego Google Chrome, que llegó tarde. Mucha gente se preguntaba por qué Google no tenía navegador todavía, ¿vale? Google lleva siendo muy importante bastantes años y la gente ya decía que tenía que sacar un navegador rápidamente, ¿no? Google apoyó financieramente a Firefox. De hecho, Google paga anualmente 80 millones de dólares a la Fundación Mozilla, ¿vale? Para que el navegador por defecto sea, el buscador por defecto sea Google. Y cuando Google publicó su propio navegador, Google Chrome, pues la gente dijo, bueno, ¿qué va a pasar con Firefox, ¿no? En realidad han seguido colaborando, porque Google, sabéis que es una empresa que gana dinero con la publicidad, ¿vale? Realmente Google no gana dinero con el software, sino que gana dinero con la publicidad. Entonces su objetivo, bueno, o lo que dicen ellos, su objetivo es dominar el mundo, ¿vale? Pero antes de que puedan hacerlo, lo que hacen es tener a cuantos más usuarios mejor, porque eso querrá decir que van a poder venderles cuanta más publicidad mejor a los comerciantes, ¿no? Entonces Google Chrome nació como una manera de impulsar la innovación en tecnologías web. De hecho, pues sí que es cierto que está innovando bastante. Y curiosamente se basa en WebKit también, ¿vale? Google Chrome es un producto propietario, no es software libre, pero un 90 y tantos % de Google Chrome se puede conseguir como software libre con el proyecto Chromium, ¿vale? ¿Qué partes no son libres de Google Chrome? Bueno, sabéis que hay un rollo con los códecs de vídeo, sabéis que hay un tema de licencias y tal. Bueno, pues hay cierto tipo de cosas que por problemas legales no están ahí en la parte libre y están en la parte propietaria, ¿vale? Por supuesto en multiplataforma, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos a Safari, es del 2011 esta captura de pantalla, ¿vale? Aquí tenemos Firefox y aquí tenemos Chrome, ¿no? ¿Quién utiliza Chrome? Vale, ¿quién utiliza Firefox? Ah, indistintamente, eso está bien. ¿Y Explorer? ¿Quién utiliza Explorer? No, ahora no, es que me da vergüenza y tal. No, si utilizáis Explorer, decirlo. ¿Nadie utiliza Explorer? Está bastante, dicen que las últimas versiones está bastante bien, ¿vale? Yo como utilizo Linux no lo sé, pero dicen que las últimas versiones ya es una cosa decente, ¿vale? Del primer mundo. Esto es muy importante, ¿vale? Es muy importante que sepamos qué navegadores acceden a nuestras páginas. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer que nuestra página se vea bien en ese navegador. Entonces es muy importante que sepamos qué versiones de qué navegadores acceden a nuestra página, ¿vale? Porque si a nuestra página accede una persona con Explorer 6 y nuestra página no funciona con Explorer 6, pues o bien le damos un mensaje o bien nos aseguramos de, aunque no tenga la experiencia mejor del mundo, pues por lo menos que pueda navegar un poco, ¿no? Entonces es muy importante saber los navegadores más populares. Chrome es el más popular, sin duda, ahora mismo, en verde. Explorer cae en picado de hace mucho tiempo. Y Firefox, el problema sobre todo es que, bueno, llegó un punto en que Chrome le empezó a quitar cuota de mercado, ¿vale? También hay que tener una cosa en cuenta con respecto a los navegadores. Los navegadores Chrome y Firefox se actualizan solos, ¿vale? Y además de manera desatendida, tú ni te enteras, ¿vale? ¿Por qué? Porque al igual que las páginas web se actualizan solas, el usuario ya le parece razonable que si hay alguna mejora en un software, que no tenga él que estar instalándolo y probándolo y tal. Antes no, antes la gente era bastante reacia que le tocaran su ordenador sin su consentimiento. Ahora ya cada vez a la gente le da más igual, ¿no? Entonces, la ventaja es que Firefox y Chrome se actualizan solos, por lo tanto,
no es necesario esperar a que los usuarios actualicen el navegador, ¿vale? En cambio, Explorer, no sé si lo ha incorporado ya, pero durante muchos años no tenía incorporada esta característica, ¿vale? De hecho, todavía hay muchas páginas web con Explorer 6, perdón, hay muchos usuarios con Explorer 6 y es un problema para el desarrollo web, ¿no? Bueno, Opera es marginal, como veis, y Safari sobre todo por iPad, iPhone y los Mac, ¿no? Por ejemplo, este es un gráfico de barras que dice qué usuarios se conectan a la Wikipedia, ¿no? Para que veamos también un poco el uso que se hace de los navegadores. Chrome un 30%, Explorer un 22%, Firefox un 20%, Safari un 15%, Opera aquí bastante poco y también, bueno, el navegador de Android, que sabéis que el navegador por defecto de Android no es el Chrome, es otro más básico, ¿no? Lo que os he comentado ya alguna vez, la guerra de los navegadores, ¿no? Internet Explorer, a ver, Microsoft se caracteriza por no haber respetado mucho las leyes antimonopolio, ¿no? Microsoft sabéis que ha tenido bastantes encontronazos ya con la legislación por el tema de, yo no sabéis si recordáis el tema que hubo con OpenOffice. OpenOffice quería registrar un estándar de documentación ofimática y Microsoft dijo que no, hombre, ¿cómo es eso? Y tal, entonces ellos presentaron el suyo, hubo sobornos a la gente de los organismos y tal. También tuvo problemas, por ejemplo, con el Explorer. Microsoft preinstalaba Internet Explorer en todos los ordenadores con Windows y el problema no era ese, el problema es que no se podía desinstalar. Y decía Microsoft, no, hombre, es que es muy difícil, es que lo tengo tan integrado en el resto del sistema que no lo puedo hacer, ¿vale? Bueno, el juez dijo, vamos a ver, eres Microsoft, tú puedes hacer lo que te dé la gana, o sea, no lo haces porque no quieres, y efectivamente sentenció, ¿no? Por eso, ya no sé, porque hace mucho que no tengo Windows, pero creo que ahora cuando te instalas Windows te pregunta qué navegador quieres, ¿no? Que si quieres Google, que si quieres... Sí, no, bueno, en fin, lo de siempre, ¿no? Claro, los rollos. Entonces... En el año 2000, un juez americano, dijo que Microsoft se tenía que dividir en dos. Pero claro, dijo Microsoft, hombre, joder, vamos a ver esto cómo lo podemos solucionar y tal, y no me vayas a hacer dividirme en dos. Entonces al final apelaron, pagaron una multa y permitieron a fabricantes no incluir Internet Explorer, y creo que en Europa también se vieron obligados a poner la opción de seleccionar el navegador cuando instalas, ¿no? Lo que pasa es que hay PCs que te vienen preinstalado el Windows, entonces eso es el fabricante el que decide, ¿no? Como decía, ¿no os acordáis hay un capítulo de Enjuto Mohamuto que habla del Explorer, ¿no? Y le dice, bueno, Microsoft, a ti te han puesto una multa de 500 millones de euros y eso no es por la zona azul, ¿no? Decían, sobre todo es por prácticas anticompetitivas, ¿no? Hay bastante literatura sobre esto. Ahora Microsoft ya no es tan problemático, pero durante unos años Microsoft era bastante problemático en todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces es lo que les decía, el problema sobre todo nosotros como informáticos teníamos el problema porque muchas páginas no se podían visualizar correctamente en todos los navegadores, porque Microsoft interpretaba las cosas de una manera y los otros navegadores que seguían el estándar las interpretaban de otra manera, ¿no? Entonces tú no podías navegar por internet en Linux porque no había ningún navegador que te visualizara correctamente las páginas web, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante lo que digo abajo. Ahora ya los navegadores actuales normalmente, aunque tengan pequeñas diferencias entre ellos, hay formas de que esas pequeñas diferencias no afecten a la experiencia del usuario, ¿vale? Luego ya lo veremos, que hay librerías y que hay técnicas para conseguir que todo se vea bien. Pero el problema fundamental está en que todavía sigue habiendo mucha gente con navegadores viejos, ¿vale? Normalmente ya no se da soporte a Internet Explorer 6, aunque hay gente que sigue teniendo Internet Explorer 6, ya los desarrolladores de páginas no se preocupan porque su página funciona en Explorer 6. Y recientemente, el año pasado, también se ha quitado el soporte de Explorer 7 en Facebook, creo. En Facebook creo que se quitó el año pasado, ¿no? Entonces, de momento, o sea, actualmente, el navegador, la versión de Internet Explorer que se soporta todavía es la 8, ¿vale? La 8 se sigue considerando todavía no estándar. La 8 sí sigue considerando que todavía tiene ciertos problemas de compatibilidad, ¿vale? A partir de la 9 ya es un navegador de verdad y ya no causa tantos problemas, ¿vale? ¿Cómo vamos de tiempo? Venga, un poquito sí que queda, ¿no? Servidores web, un repaso rápido. A ver, con respecto al nombre de servidor web hay confusión, porque hay veces que servidor web es el software
que sirve para servir páginas en la web, y hay veces que servidor web es la máquina física que sirve para alojar el servidor web software que sirve a las páginas, ¿no? Entonces el servidor web hay veces que es el hardware o hay veces que es el software, ¿no? Entonces, bueno, un servidor web básico, ¿qué es lo que hace? Servir contenido estático del disco duro. Normalmente tú tienes una carpeta en disco duro, quieres acceder a un recurso, haces una petición al servidor web y entonces ese contenido se coge de la página y se devuelve, ¿vale? Se coge del disco duro, perdón, y se devuelve. En realidad, un servidor web puede servir cualquier tipo de contenido, da igual que sean páginas HTML, da igual que sean CSS, da igual que sea PDF. Es el navegador el que se encarga de visualizar el contenido, si es capaz de entender el contenido, o permitir al usuario que se descargue ese fichero y le guarde en el disco duro si puede, ¿vale? Ya veremos cómo es el protocolo HTTP, ya veremos cómo se permite esto, pero así conceptualmente, bueno, es lo que hace, ¿no? Entonces ya veis que una URL está formada por el nombre del servidor. Hay veces que tiene el puerto y otras veces que no, porque el puerto por defecto es el 80, barra, hay una cantidad de barras que separan un montón de rutas, ¿no? Que pueden representar el contenido en disco, puede representar porque en realidad puede representar cualquier cosa, ¿no? Y por último, el nombre del recurso, ¿vale? Server-side scripting es el nombre que recibe la técnica de ejecutar un pequeño código cuando se hace una petición, ¿vale? La gran mayoría de los servidores web actuales permiten ejecutar un pequeño fragmento de código cuando se hace una petición HTTP. Dependiendo del servidor web, pues ese código se podrá incrustar en la página, se podrá poner como un programa aparte, se podrá hacer de otra manera, ¿no? Pero es bastante habitual que se pueda. Eso se le suele llamar server-side scripting, ¿vale? Luego ya analizaremos por qué, ¿no? Entonces, cuando ocurre eso, se denomina contenido dinámico. La palabra dinámico se utiliza habitualmente en el lado del servidor cuando la página se genera en tiempo real, se genera online, se genera al vuelo, ¿vale? Se genera por cada petición, no es un fichero que esté en disco que se devuelva, ¿no? Y la gran mayoría de las bases de las páginas web actualmente utilizan base de datos, ¿vale? Hay páginas web que no utilizan base de datos, pero la gran mayoría de ellas utilizan base de datos. Es por eso por lo que nosotros, cuando empecemos a hacer aplicaciones web en la asignatura, hablaremos también de cómo conectarnos a la base de datos, porque es prácticamente lo habitual, ¿vale? Bueno, vamos a seguir una página más y ahora nos vamos, ¿no? A ver, ¿cómo reacciona el servidor web ante la petición del usuario? Puede tener lo que es el link, la información contenida en la propia URL, pero también puede tener información que recoge a través de formularios web, a través de ficheros que envía el navegador, o bien a información que está codificada en la URL. Me imagino que vosotros habéis visto que navegando en la URL aparece un montón de parámetros ahí, un montón de datos, un montón de valores raros. Esos valores raros le permiten al servidor saber lo que tiene que generar, la información que tiene que generar. Tú a lo mejor en la página ves un botón que es rojo y pone compra ya, y luego en realidad la URL tiene un montón de información, ¿vale? Bien, entonces, bueno, por así decirlo, aquí tenemos el navegador web a través del protocolo HTTP. El navegador web le manda información que hay en la URL, le manda los datos de los formularios y le manda los ficheros, y el servidor web le envía como respuesta las páginas HTML o imágenes, PDFs, etcétera, o cualquier otro tipo de recurso, ¿vale? Bueno, ya hablaremos un poco más de la historia.